Una empleada lleva a su hijita al trabajo y lo que hizo el millonario te dejará sin palabras hoy. La oficina estaba llena de rumores, como un hervidero de abejas inquietas. Nadie podía creerse lo que iba a pasar. Marta, una madre soltera, había decidido llevar a su pequeña Sofía al trabajo un día. La niña tenía apenas 5 años, con esos ojos grandes que brillaban como estrellas. Fue un día cualquiera, o eso pensaban todos. Pero cuando el millonario, el misterioso don Alberto, apareció por la puerta, el aire se volvió denso y electrificado. Se decía que él podía leer la mente, que su fortuna había llegado con un pacto extraño, sello de otro mundo. Marta nunca imaginó que aquel día la vida le cambiaría para siempre. Sofía, con su risa inocente, se convirtió en el imán de atención de todos. Pero, ¿quién era realmente don Alberto? Alto, con una mirada penetrante, su presencia intimidaba. Él se acercó a Sofía, y el mundo pareció detenerse. La niña sonrió tímidamente. ¿Qué tenía este hombre en su mirada que hacía que todos en la sala se contuvieran la respiración? Un murmullo recorrió la oficina, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Don Alberto se agachó y le hizo una pregunta inesperada a Sofía. ¿Sabes qué es lo más valioso de la vida? Todos se preguntaban cómo se atrevería a preguntar eso a una niña. Una ola de inquietud recorrió el lugar, mientras ellos, los adultos, se miraban entre ellos. Sofía, con su voz pura, respondió con una belleza que resonó en los corazones de todos: la felicidad. Las palabras flotaron en el aire, un eco encantador que llenó la sala de asombro. Pero entonces, una sombra cruzó el rostro de don Alberto, como si un oscuro secreto se asomara en sus ojos, las miradas se dirigieron a él, el silencio fue tan profundo que se podía escuchar un susurro. La atmósfera estaba cargada, como si algo inesperado se aproximara, algo que haría estallar este momento perfecto. Antes de continuar, necesito decirte algo importante que está pasando. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. De repente, como un giro de la trama en una película de suspenso, don Alberto tomó la mano de Sofía y la llevó hacia su oficina. Los murmullos comenzaron nuevamente, ahora ducados de preocupación y curiosidad. ¿Qué hará con ella? Alguien preguntó, pero las respuestas solo eran miradas confusas. Unos minutos que parecían siglos pasaron. Marta, sintiendo un nudo en la garganta, sintió que su pecho se oprimía. ¿Podría ser este un momento para cambiar sus vidas? ¿Cuál era el motivo de este encuentro, tan trascendental y extraño? La puerta se cerró tras ellos con un golpe sordo que resonó en el corazón de cada espectador. Todos esperaban, sus corazones latiendo al unísono, preguntándose, ¿qué pasaría después? Las luces de la oficina parpadeaban, como si el lugar mismo estuviera contenido en una incertidumbre estremecedora. El tiempo parecía no existir mientras el suspense se apoderaba de la sala. ¿Qué se estaba gestando tras esas puertas cerradas? Una verdad que podía cambiarlo todo. La oficina vibraba con una atmósfera tensa, el aire se sentía denso y pesado. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Marta permanecía justo fuera de la puerta, una madre angustiada con el corazón en la boca, preguntándose qué estaría haciendo don Alberto con su pequeña. Los murmullos a su alrededor eran como ecos lejanos, solo podía concentrarse en sus pensamientos caóticos. Mientras tanto, dentro de la oficina, Sofía miraba a don Alberto con curiosidad e inocencia. El hombre, un titán en el mundo de los negocios, era un enigma envuelto en misterio. Una vez que la puerta se cerró, la habitación se transformó en un santuario privado. Niña, comenzó él, su voz profunda resonaba como un trueno suave. ¿Por qué estás aquí hoy? Sofía inclinó la cabeza, su cabello rubio brillando con el reflejo de la luz del sol que entraba por la ventana. Mi mamá me trajo porque quería que conociera su trabajo, respondió, con una sinceridad que desarmaba.
Don Alberto sonrió, era un gesto raro y cautivador. ¿Y cómo te sientes al estar aquí? Preguntó, cada palabra suya parecía calcularse con precisión. Sofía, sin titubear, respondió, siento alegría. Porque estoy con mi mamá. La respuesta hizo que la expresión de don Alberto cambiara. Sus ojos, habitualmente fríos, parecían llenarse de algo cercano a la melancolía. Don Alberto se enderezó, alejándose un poco, como si necesitara espacio. La alegría es efímera, niña. A veces, lo que realmente importa es el poder. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de un peso que nadie podía ignorar. La niña, sin comprender el abismo de esas palabras, solo sonrió. De repente, un grito desgarrador resonó desde la sala principal, rompiendo el frágil encanto del momento. Todos en el exterior, Marta incluida, se estremecieron. «¡Mamá!», gritó un compañero de trabajo que había caído, un ataque de pánico desatando un caos en la oficina. El sonido cortante era un claro recordatorio que sus problemas eran más tangibles y peligrosos de lo que parecían. Don Alberto, con una inmediatez asombrosa, salió disparado de su oficina hacia la multitud. Sofía quedó sola un instante. Mirando con curiosidad, vio cómo los adultos corrían para ayudar al compañero caído, sus rostros llenos de miedo, conmoción y, sobre todo, preocupación. Pero en ese instante, casi como un reflejo, Sofía sintió que el caos no era solo externo, sino que había algo en el aire que la llenaba de inquietud. Tú, querido lector, te preguntarás, ¿dónde estaba su madre en todo este alboroto? Marta, sintiendo que su corazón palpitaba con una mezcla de temor y ansiedad, se atravesó entre la multitud. Pero, en su mente, una única pregunta estallaba repetidamente: ¿qué estaba haciendo don Alberto realmente con su hija? ¿Qué planes se escondían detrás de esa sonrisa furtiva? Mientras el murmullo crecía, don Alberto miró a Marta a los ojos. Ella se detuvo, temblando, a la espera de una respuesta. Y en ese instante crucial que definiría su futuro, él utilizó sus palabras como un arma, su voz resonando con fuerza. La vida de Sofía, de ustedes dos, podría cambiar, pero a un precio. El aire se volvió helado, el miedo se apoderó de la habitación. ¿Qué precio estaban dispuestos a pagar? Al mismo tiempo, a unos metros de distancia, Sofía se acercó, sin saber lo que estaba en juego. La vida de todos estaba a punto de entrelazarse de una manera que ninguno podría haber imaginado. ¿Cuál sería el costo de esa elección? La inquietud estallaba como fuegos artificiales en el corazón de todos los espectadores, y así, con la incertidumbre flotando en el aire y una decisión inminente, la pregunta resonó: ¿quién estaba realmente en control? Sofía miró a su madre con la curiosidad típica de su corta edad, ajena a la tensión que impregnaba el ambiente. Era como si percibiera que algo importante estaba por suceder, pero no lograba entender la magnitud del momento. Marta, por otro lado, trataba de reunir el coraje para enfrentar a don Alberto, un hombre con un poder del que solo se hablaba en susurros en los pasillos de la oficina. Don Alberto, sintiendo la presión de las miradas de los demás, recuperó su postura, forzando una sonrisa que se sentía como una máscara. Lo que propongo es simple, continuó, su tono cambiando de persuasivo a dominante. Ustedes, Marta y Sofía, podrían tener mucho más de lo que han soñado jamás. Solo necesito que confíen en mí. La promesa brilló en sus ojos, pero Marta solo pudo ver reflejado un abismo. ¿A qué precio, don Alberto? No estoy interesada en su dinero o en sus objetos de lujo, respondió, reprimiendo el temblor que amenazaba con salir de su voz. El miedo se entrelazaba con la indignación. Su hija no era una mercancía, y no podía permitir que su vida dependiera de los caprichos de un magnate. Don Alberto se acercó, rompiendo la distancia que separaba a los tres. ¿Qué tal si te dijera que he estado observando tu trabajo, Marta? Eres una de las mejores en lo que haces. Tengo un nuevo proyecto. Uno que cambiaría tu vida y la de Sofía para siempre. Podría ser parte de algo grande. Su tono estaba impregnado de seducción, como un hechizo que aspiraba a envolverlas. Desde atrás, las voces iban y venían, pero Marta solo sabía una cosa: la seguridad de su hija estaba en juego. Se giró hacia Sofía, que la miraba con esos ojos grandes y limpios.
Ese gesto, el simple acto de mirar a su madre, le recordó su verdadero propósito. No vamos a caer en sus juegos, don Alberto, dijo, cada palabra cargada de valor. No quiero nada que afecte a mi hija ni a mi moral. Las palabras resonaron en la habitación, atrayendo la atención de otros empleados que, disimuladamente, se habían congregado cerca, escuchando con nerviosismo. Don Alberto entrecerró los ojos. Su sonrisa se desvaneció gradualmente, convirtiéndose en una mueca. ¿Estás segura de que quieres rechazar esta oportunidad? No todos tienen el privilegio de elegir. Su tono se tornó más amenazador. Piénsalo bien. Sofía podría ser la clave para un futuro brillante, una vida sin temor. Solo necesito que me demuestres que puedes ser leal. El aire se volvió más pesado, como si el tiempo mismo se detuviera. Marta sintió que los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos. La idea de que la vida de su hija pudiera depender del capricho de don Alberto la llenó de pavor. Pero, al mismo tiempo, la mirada de Sofía era un ancla a su determinación. No podía ceder. ¿Qué tipo de lealtad requiere?, preguntó Marta, la voz como un hilo. Sofía, intrigada, se acercó un poco más a su madre, confiando en su juicio. Meramente una muestra de sumisión. Lo que busco es un pacto, un acuerdo que no podrás rechazar si consideras el bienestar de tu familia, replicó don Alberto, las sombras en su rostro acentuándose. Justo en ese instante, un ruido sordo proveniente del fondo de la oficina distraía la atención de todos. Una figura había caído y varios empleados la rodeaban, gritando por ayuda. La tensión se transformó en pánico y el caos se desató. Sofía, temblorosa, se mantuvo junto a su madre, observando con ojos abiertos de par en par. Mamá, murmuró Sofía, ¿qué hacemos? La pregunta, inocente pero profunda, atravesó la cortina de ansiedad que envolvía a la madre. Marta sintió que el suelo se movía bajo sus pies, mientras don Alberto observaba todo con una sonrisa torcida que escondía un secreto. Su mente giraba, presionada por la inminente decisión que debía tomar. En ese instante, entendió que la vida de su niña dependía de una decisión que ni ella misma sabía si estaba lista para tomar. El ajetreo continuó, pero en el ámbito silencioso de su mente, una pregunta se repetía con claridad: ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar? ¿Para proteger a su hija? La respuesta se asomaba con un halo de gravedad, pero el tiempo se acababa. Cuando el silencio finalmente volvió a la sala, Marta miró a don Alberto. Había algo más en juego, algo que amenazaba con quebrantar no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. ¿Y si te digo que el precio podría ser más alto de lo que imaginas?, murmuró él, dejando en el aire un eco de advertencia que resonaría con fuerza en la mente de todos. El futuro de Sofía colgaba de un hilo, y mientras el misterio se densificaba, Marta sabía que cada decisión que tomara podría cambiarlo todo para bien o para mal. La atención volvió a centrarse en el caos que se había desatado en la oficina. Personas corrían de un lado a otro, algunas intentando ayudar al que había caído, otras incapaces de ocultar el pánico que se reflejaba en sus rostros. Sofía, apretando la mano de su madre, sentía cómo su corazón palpitaba cada vez más fuerte. Marta intentó procesar la situación, la tensión en el ambiente era palpitable. Sin embargo, don Alberto parecía disfrutar de la confusión, como si el miedo fuera un juego. «Mamá, ¿quién está ahí?», preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Marta se inclinó hacia ella, con la mirada fija en don Alberto. «No lo sé, Sofía. Pero debemos mantenernos alertas. Nada bueno puede salir de esto», aseguró, tratando de transmitir tranquilidad a su hija. La incertidumbre, sin embargo, siempre se aferró a su pecho como un peso aplastante. Mientras la multitud se arremolinaba, Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una idea aterradora cruzó por su mente. Podría ser que la caída de esa persona no fuera un accidente. Don Alberto sabía cómo manipular situaciones a su favor. Quizás, todo estaba orquestado para presionarla, para que cediera a su oscura propuesta. De repente, un grito desgarrador cortó el aire, provenía del grupo que rodeaba al caído. Alguien había reconocido el rostro: «Es Carlos. Vine a su oficina hace solo un momento». El horror se apoderó de Marta.
Carlos, el amigo de años, alguien con quien había compartido risas y confidencias, y ahora yacía en el suelo, inconsciente. «Mamá, ¿está bien?». Sofía tiró de su mano, preocupada. Marta utilizó cada onza de fortaleza que poseía. «Vamos a ayudarlo, cariño». Pero al mirar hacia don Alberto, notó que su sonrisa había desaparecido por completo, sustituida por una expresión fría y calculadora, observando la escena como si estuviera en una película. «Creo que es el momento de que reconsideres mi propuesta, Marta», dijo él, su voz baja, casi un susurro que se perdía en el absoluto caos. «Tal vez esto sea lo que realmente necesitaras para abrir los ojos». Con su corazón latiendo desbocado, Marta sintió como el mundo se oscurecía a su alrededor. Las luces del edificio parpadeaban y un sudor frío le corría por la frente. «No voy a ceder a tu intimidación», respondió, su voz firme a pesar de la tormenta de emociones. Don Alberto hizo un gesto hacia el grupo que rodeaba a Carlos. Esa persona podría ser solo el principio. Muchas veces, en el camino hacia el éxito, hay sacrificios que muchos no están dispuestos a asumir. Pero tú tienes la oportunidad de proteger a tu hija, da un paso al frente, y podrías salvar más vidas que la de tu amigo. El eco de las palabras de don Alberto resonó en su mente. Marta sabía que las circunstancias eran más complejas de lo que parecían. No podía permitir que la desesperación le cegara, pero la vida de su hijo y su amigo estaba en juego, y la presión era palpable. Mientras la ambulancia se acercaba, un profundo temor la invadió. La decisión debería hacerse ahora. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar? Golpeando en el pecho del monstruo o entregándose a la oscuridad, de pronto, una voz conocida emergió del tumulto: «Marta, ayúdame». Carlos, todavía debilitado, luchaba por levantarse. La angustia se apoderó de ella. Sin poder pensarlo, corrió hacia él. «Mamá, espera», Sofía la llamó. Pero su instinto la guiaba, tenía que llegar a Carlos, a su amigo que estaba sufriendo. Mientras se acercaba, los murmullos en la sala se intensificaban, sombras de preocupación flotaban entre ellos. La figura de don Alberto se alzaba como una amenaza, observando, esperando. Su corazón ardió al darse cuenta de que cada decisión, cada acción, podría acarrear consecuencias devastadoras. Marta se agachó junto a Carlos, sintiendo su respiración débil. Las miradas de los otros giraron hacia ella, llenas de miedo y expectativa. La pregunta flotaba en el aire silencioso, aplastante: ¿estás lista para perderlo todo por aquellos a quienes amas? Y en ese instante, el portal de una nueva verdad se abrió ante Marta. Tenía que elegir, y lo que sucediera después definiría el destino no solo de su hija y sus amigos, sino quizás de toda su vida. La ambulancia llegó en un momento crucial. Y la última palabra de don Alberto reverberaba en sus oídos: «Tu vida está a punto de cambiar para siempre, Marta». Carlos luchaba por abrir los ojos, pero la oscuridad lo envolvía. Marta susurró, su voz ronca y débil. Esa palabra, su nombre, resonó en el corazón de Marta como una campana, y lo sacó de su trance momentáneo. La multitud, como un mar de ojos ansiosos, presenciaba la desesperación de una madre que se enfrentaba a lo inimaginable. «Carlos», respondió ella, tratando de mantener la calma mientras su pecho se apretaba con cada segundo que pasaba. «Estoy aquí, solo respira profundo». Don Alberto, desde su oscuro rincón, manejaba la situación como si fuera el director de una oscura obra teatral. Su mirada penetrante no se apartaba del trío formado por Marta, Sofía y Carlos. «Siempre que una puerta se cierra, otra se abre», dijo, con un aire de satisfacción macabra. «Pero este es tu momento, Marta, tu elección». Saman, un colega que había estado en la sala, se apresuró a ayudar a Carlos. «Hay que moverlo a un lugar seguro», murmuró mientras otros se unían a él para levantar a Carlos con cuidado. La tensión era palpable. Marta se sintió impotente, su mente girando. ¿Qué significaban estas palabras de don Alberto? ¿Cómo podía estar dispuesto a arriesgar vidas inocentes? Cada respiración de Carlos se sentía como un agujero oscuro en su estómago. Y si no era suficiente el tiempo que llevaban esperándolo, la ambulancia, con sus luces intermitentes y sirenas rompiendo la ciudad, era un destello de esperanza en medio de la tormenta emocional.
Marta sintió el impulso de seguir adelante, de no permitir que el miedo la detuviera. Carlos, aguanta, por favor. Solo un poco más, le decía, la desesperación apretando su voz. Las líneas de su rostro, marcadas por el estrés y el dolor, hacían eco del sacrificio que estaba dispuesta a hacer. Mientras Carlos pasaba por un hilo de susurros de vidas, Marta se dio cuenta de que la lista de vidas en juego era más amplia de lo que pensaba. Mamá, ven aquí. Sofía tiró de su abrigo, su voz temblando. Las palabras dulces de su pequeña le daban fuerzas. Era su razón para pelear. Miró a su alrededor, había muchas miradas dirigidas hacia don Alberto, pero también se sentían las miradas de aquellos que se atrevían a desafiarlo. La sala parecía haberse partido en dos, aquellos que aún creían que todo era un juego y los que comenzaban a entender el verdadero terror que estaban enfrentando. Si no haces lo que te pido, Marta, todos los que amas sufrirán. Este es el momento decisivo, insistió don Alberto, su voz se elevaba por encima del ruido de la ambulancia. Ahora, ¿serás capaz de abrir los ojos a lo que realmente importa y actuar? ¿O dejarás que este nuevo mundo te aplaste? El desafío era claro, y Marta sintió que la incertidumbre se vertía sobre ella como un chorro helado. Las opciones estaban sobre la mesa, y la voz de su hija era lo único que la anclaba a la realidad. Marta miró a Sofía con la determinación apretada en su pecho. Todo por ti, Sofía, pensó, mientras su mano se apretaba con fuerza en la de su hija. Haré lo que sea necesario. Pero en el fondo, el miedo crecía como una sombra. ¿Qué tan lejos estoy dispuesta a llegar? Una nueva pregunta comenzó a tomar forma. Lo que estaba en juego no solo era su futuro, sino todo lo que había construido. Cuando una sombra se acercó a ellas desde el fondo de la oficina, el aire dejó de moverse. Era Carla, la asistente que había estado junto a don Alberto todo ese tiempo, sonriendo de una manera inquietante. Su presencia era como un rayo fulminante en la tormenta. Marta, creo que tienes una decisión que tomar muy pronto, dijo con una sonrisa helada. La incertidumbre se convirtió en frío helado. ¿Qué más estaban dispuestos a arriesgar? Y mientras la ambulancia se llevaba a Carlos, ella entendió que las elecciones nunca son simples y que cada acción podría desencadenar una cadena de eventos irremediables. ¿Y si fuera un juego, Marta, estás lista para jugar de verdad?, preguntó don Alberto, sus ojos destilando miedos ocultos. El eco de su desafío resonó, ¿estaba dispuesta a aceptar su juego o a romper las reglas? Las sombras se alzaban, y el verdadero rostro del peligro comenzaba a asomarse en la oscuridad. En ese instante, Marta comprendió que la batalla apenas empezaba. ¿Sería capaz de enfrentarse a don Alberto y salir vencedora? Pero la respuesta, ahora más que nunca, debía venir de su corazón. El aire se volvió denso en la sala, como si cada respiración pesada intentara rasgar la tensión que la envolvía. Marta sentía un tirón en su pecho, el eco de sus pensamientos llenos de terror y preocupación. Las palabras de don Alberto le reverberaban en la mente, una invitación peligrosa a jugar un juego mortal. ¿Qué quería de ella? ¿Qué clase de trato estaba dispuesto a ofrecer? Mamá, vamos. Sofía tiró de su mano con adorable urgencia, ajena al torrente de emociones que inundaba a su madre. Era un llamado a la acción que Marta no podía ignorar. Sus ojos se llenaron de determinación, y aunque la incertidumbre acechaba, por su hija haría cualquier cosa. Carla, viendo la confusión de Marta, decidió dar un paso adelante. No tienes mucho tiempo, Marta. La decisión que tomes ahora definirá tu futuro y el de todos. Don Alberto es un hombre que valora más que las palabras, y en su mundo, cada segundo cuenta, dijo con frialdad, como si el miedo en la voz de Marta le diera algún tipo de satisfacción. Don Alberto sonrió, un gesto que no llegó a los ojos. Piénsalo bien, Marta. Este es un juego de poder. Podrías hacer un trato antes de que todo termine mal. No se trata solo de Carlos o de tu pequeña, se trata de abrir puertas que ni siquiera sabías que existían. Las miradas de la multitud ahora apuntaban a Marta, una mezcla de admiración y temor. Algunos comenzaban a susurrar entre sí, otros se mantenían callados, expectantes. El murmullo creció, y Marta sintió como su corazón latía en su garganta.
Mientras la ambulancia se alejaba, un nuevo miedo se apoderó de ella. ¿Qué pasará si esta vez no regresan? En un vuelo de instinto, buscó la mano de Sofía, apretando la pequeña palma como si fuera su tabla de salvación. Mamá. Sofía la miró con ojos grandes, llenos de confianza ciega. Todo estará bien, ¿cierto? La voz de su hija provocó un nudo en su estómago. Cada vez que pensaba en lo que estaba en juego, se sentía como si le hubieran lanzado una piedra al agua. Las ondas de su amor y desesperación se extendían hacia todos los rincones de su ser. Don Alberto, murmuró Marta, intentando recuperar su voz, ¿qué es lo que realmente quieres? No puedo continuar aquí sin entenderlo. La mirada de don Alberto se volvió intensa, casi ardiente. Quiero que tú, Marta, seas parte de este nuevo juego. Conocimiento es poder, y tú tienes más poder del que crees. Solo hay que saber utilizarlo. Un silencio pesado llenó la sala. Más de uno se preguntó a qué se refería, incluso Marta sintió que sus entrañas se retorcían. Si consideras tus opciones, si eliges la puerta abierta, podrías tener acceso a un mundo donde tus deseos se visten de realidad. Tienes que decidir ahora, continuó, su voz suave pero amenazadora. Carlos podría abrir esos caminos, pero necesitas estar dispuesta a arriesgarlo todo. Las palabras resonaron en su mente. Si eso era cierto, estaba dispuesta a escarbar en sus profundidades más oscuras. Pero, ¿a qué precio? La violenta lucha entre la esperanza y el terror tejió su mente con hilos de pánico. Ahora se encontraba en una encrucijada monumental. De repente, el sonido de 2 golpes firmes resonó en la puerta principal, rompiendo la tensión en la sala como un trueno. Marta se giró bruscamente, su corazón latiendo contra sus costillas. ¿Serían los médicos? ¿O algo más ominoso? Los murmullos de la multitud crecieron como una marea. ¿Y si todo esto es una equivocación?, pensó Marta. Pero no puedo darme el lujo de dudar ahora. Fue cuando se abrió la puerta, y una figura masculina surgió de la penumbra. Al ver el rostro, la mente de Marta se detuvo en seco. Se parecía a alguien de un pasado que había intentado olvidar, un amigo, un antiguo socio o quizás un enemigo. Con el estómago revuelto, ella escuchó sus palabras. Marta, tenemos que hablar. Estoy aquí para advertirte. El escalofrío recorrió su espalda. El juego estaba lejos de terminar, y lo que se avecinaba podría ser más aterrador de lo que jamás imaginó. ¿Qué secretos tenía este nuevo visitante? ¿Podría ser su salvación, o traería consigo más oscuridad? La respuesta estaba al borde de sus labios y un eco de intriga se cernía en el aire. Marta se quedó paralizada al ver el rostro conocido, una mezcla de sorpresa y desconfianza marcando cada rasgo. Su mente se inundó de recuerdos, de risas compartidas y traiciones gritadas en la oscuridad. La figura ante ella era Andrés, un antiguo socio que había desaparecido en medio de un escándalo que casi arruina su vida. ¿Por qué ahora?, pensó, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Andrés? ¿Qué estás haciendo aquí? La voz de Marta era un susurro entre los ecos de la multitud expectante. La tensión aumentó en el aire, los murmullos ahora se intensificaban, el ambiente volvía a volverse denso. Lo sé, es mucho tiempo, pero no podemos ponernos al día ahora, dijo él, sus ojos recorriendo a la multitud, como si temiera que cada par de ojos lo reconociera. Viniste aquí por la oferta de don Alberto, ¿verdad? Debes tener mucho cuidado. Él no juega a la ligera. La advertencia en su tono hizo que un golpe helado recorriera la columna de Marta. Sofía, todavía aferrada a su mano, miraba a Andrés con la curiosidad de un niño que atisba un mundo que no comprende. «Mamá, ¿quién es?», preguntó. Andrés hizo un gesto para acercarse más, ignorando la mirada de fuego de don Alberto. «Escucha, no hay forma de salir de esto sin daño. Lo que él quiere no es lo que parece. Su oferta es una trampa, un profundo abismo del cual no podrás escapar. ¿Y tú crees que yo no lo sé? Deja de hablar y dímelo de una vez», gritó Marta, la desesperación cubriendo su voz. La multitud contuvo el aliento, esperando que la escena explotara en un caos. Lo que le ofrecían a Marta era un destino que le helaba la sangre,
pero también un rayo de esperanza, aunque traicionero. Lo que te propone don Alberto es un viaje a lo oscuro, Marta. Él tiene sus propios planes, y tú no eres más que una pieza en su tablero, insistió Andrés, su tono ahora reverberando con urgencia. Ella se sintió atrapada, su mente girando como un torbellino, y el rostro de Sofía, lleno de inocencia y confianza, la llamaba de regreso a la realidad. ¿Qué deberías hacer?, le gritaba su corazón, mientras su plano de decisión se tambaleaba entre lo correcto y lo tentador. Silencio, interrumpió don Alberto, su rostro oscuro centrándose en Andrés con la furia de un depredador. ¿Quién te ha dado permiso para hablar, traidor? Ven aquí a manchar mi juego. El aire se volvió aún más espeso, Marta sintió la oportunidad resbalando entre sus dedos, pero también una chispa de desafío encendió su interior. Don Alberto, ¿qué pasa si el juego que propone no es ni siquiera el que deseo jugar? Las palabras brotaron como un grito de guerra, la determinación floreciendo dentro de ella, las miradas se volvieron hacia don Alberto, y en ese momento, se sintió el futuro de todo suspendido en la balanza. Él rió, un sonido oscuro que enfrió la sala. Ah, Marta, cada movimiento, cada decisión tiene un precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo? Más allá de la puerta, el distante sonido de sirenas rompía la tensión como un trueno. ¿Recibiría la ayuda que tanto necesitaba, o todo resultaría un esfuerzo casi fútil ante las fuerzas que la aplastaban? Cuando la mirada de Sofía se posó en ella, Marta sintió que el amor maternal podía mover montañas, pero solo si tenía la fuerza para decidir. Andrés, dijo Marta, su voz ahora firme. ¿De qué otra forma me puedes ayudar? ¿Qué más necesitas decirme? El pasado y el presente giraban en círculos, cada uno más oscuro que el anterior, y con un nuevo golpe en su pecho, ella supo que cada decisión la llevaría más allá de su mejor y más terrible miedo. Mientras la atmósfera se cargaba de amenaza y expectativa, Marta miró a su alrededor, lista para escuchar lo que Andrés ofrecía. Pero antes de que pudiera abrir la boca, un fuerte estruendo resonó en la ventana. La escena era un caos repentino, y en el reflejo de los cristales, un grupo de hombres encapuchados aparecía. La sala se llenó de gritos y el terror se desató. No. Mamá. Sofía gritó, mientras los hombres se abalanzaban hacia la entrada. El tiempo se detuvo. ¿Qué haría ahora? Estaba atrapada en la red del destino, o tenía alguna esperanza para salvarse, las opciones se quemaban en su mente. La vida de su hija pendía de un hilo y la oscuridad caía a su alrededor. En ese momento, Marta supo que todo estaba a punto de cambiar, y la verdadera lucha apenas comenzaba. El caos estalló en la sala como un volcán, y Marta sintió el aliento del pánico golpeando su pecho. Los hombres encapuchados, con movimientos precisos y decididos, se dispersaron por la multitud, forzando a la gente a retroceder, a gritar, a empujarse entre sí en busca de una salida. La luz de las lámparas parpadeó, y en ese instante, la sala pareció convertirse en un laberinto de sombras y desesperación. Mamá, ¿qué está pasando? La voz de Sofía, temblorosa pero segura, la ancló al momento presente. Marta se agachó para estar a la altura de su hija, tomando su rostro entre las manos. Escúchame, Sofía. Necesito que hagas lo que te diga, ¿vale? La niña asintió, con los ojos llenos de miedo, pero confiando en su madre, los gritos aumentaban y una sensación de inminente peligro se cernía sobre ellas. Don Alberto, con su mirada fría, observaba la escena con una mezcla de diversión y desdén. Ah, el espectáculo ya comenzó y tú, Marta, estás en el centro, dijo, con una sonrisa que parecía más un gesto de burla que de bienestar. No puedo quedarme aquí. No puedo dejar que le pase nada a Sofía, murmuró Marta para sí misma, sintiendo la adrenalina fluir en sus venas. Sabía que debía moverse y rápido. Con un movimiento decidido, tomó la mano de su hija. Vamos, corremos hacia la salida ahora. Pero antes de que pudieran avanzar, un hombre encapuchado se interpuso en su camino, su figura alta proyectando una sombra oscura. No es tan fácil, querida, dijo, con voz grave, mientras los otros también se acercaban. Fue en ese momento que Andrés, que hasta entonces había permanecido al margen, dio un paso al frente, su rostro adusto.
Déjalas ir, no tienen nada que ver con esto. Su voz resonaba fuerte, retumbando entre los gritos de la multitud. Don Alberto soltó una risa sarcástica. ¿Acaso crees que puedes negociar con ellos, Andrés? Estos hombres vienen a cobrar lo que es mío. El tono helado del millonario llevó a Marta a cuestionar no solo su situación, sino también la lealtad de Andrés. ¿Realmente estaba de su lado? Escucha, Marta, hay un camino. Si hacemos esto juntos. La voz de Andrés fue interrumpida por el ruido ensordecedor de un disparo que resonó en la sala, una detonación que heló los corazones de todos y el caos se intensificó. A la salida, gritó Marta, mientras un aluvión de pensamientos cruzaban su mente. Si no hacían algo ahora, todo podría perderse. Atrajo a Sofía hacia un rincón oscuro. La niña temblaba, pero Marta sabía que aún había esperanza. Mira, Sofía, detrás de esos muebles. Quédate allí y no salgas hasta que yo regrese, ¿entendido? La niña asintió, lágrimas en sus ojos. Marta se volvió hacia Andrés. ¿Tú qué harás? Andrés dudó por un segundo. Un instante de vulnerabilidad que Marta nunca había visto en él. Pero antes de que pudiera responder, un grupo de hombres encapuchados los rodeó, y el tiempo se desvaneció. Esto es un juego peligroso, y por lo que veo, tú eres la pieza clave, dijo uno de los hombres del grupo. La tensión creció, y Marta, con el corazón palpitante y la mente en llamas, comprendió que las decisiones que tomara en ese momento definirían no solo su vida, sino también la de su hija. En medio del caos y los disparos, el rugido de la sirena se volvió más fuerte, como un eco desde la distancia. ¿Era realmente ayuda, o llegarían demasiado tarde? ¿Qué plan, si es que había alguno, podría permitirle escapar de este infierno? ¿Estaba su destino fulminantemente sellado? Ahora. Andrés gritó, y aunque el pánico la envolvía, Marta pudo sentir una chispa de determinación. Necesitaba actuar, y en ese instante supo que el futuro de todos colgaba en un hilo. Las decisiones estaban sobre la mesa y el tiempo se acababa. Pero en un rincón oscuro, mientras todos luchaban por sobrevivir, un destello de luz llevó a Marta a una solución inesperada. Sin embargo, algo todavía se escondía en la penumbra, algo que sería revelado en el momento menos esperado. ¿Podría ser que el verdadero rostro de la traición aún no se había mostrado? El aire se cortó con la tensión palpable del momento, y Marta, con el corazón latiendo como un tambor salvaje, sabía que el tiempo se estaba extinguiendo. Sin pensarlo, se lanzó hacia uno de los hombres encapuchados. Su instinto maternal renació, y con un grito decidido, empujó al agresor con todas sus fuerzas. Sorprendido, el hombre vaciló, y eso fue suficiente para que ella dirigiera su mirada hacia Andrés, quien había comenzado a empujar a la multitud por la salida. «Ven, corre», gritó Andrés, abriendo un camino en medio del caos. Era difícil ver a través de las lágrimas y la confusión, pero Marta pudo distinguir claramente el brillo de una salida en el fondo, pero el hombre encapuchado, furioso, se recompuso y se abalanza sobre ella. El aire se volvió denso, ella sintió manos frías cerrándose sobre su muñeca, y el pánico la llevó a patalear. «Sofía», gritó, el nombre de su hija resonando en el eco del terror. «Mamá». La voz de Sofía atravesó la neblina de caos, y en un destello de esperanza, Marta vio cómo su hija se asomaba detrás de los muebles. La niña, pequeña pero valiente, saltó y corrió hacia su madre, captando la atención del hombre encapuchado. La desesperación en los ojos de Sofía en esa fracción de segundo fue suficiente para encender una chispa de determinación. Marta tomó aire y, girando en un movimiento inesperado, se enfrentó al hombre que intentaba llevársele. «No la toques», bramó, su voz resonando con una intensidad que no sabía que poseía. Con un giro rápido de su muñeca, logró liberarse de su agarre y empujarlo hacia atrás, haciéndolo tambalear. La sorpresa en su rostro fue el impulso que necesitaba. «Sofía, ven aquí», gritó de nuevo, extendiendo los brazos. La niña se precipitó ante ella, y las dos se dieron la mano en un acto de unión que las hizo más fuertes. El pánico aún llenaba la sala, pero en ese momento tenían un objetivo, la salida. Andrés había abierto paso, utilizando su cuerpo como un escudo entre ellos y los encapuchados. «Sigan. No miren atrás»,
ordenó, su voz penetrante atravesando el griterío. Como un remolino, las tres figuras avanzaron, bordeando el tumulto, apenas esquivando manotazos de quienes luchaban por salir. Sin embargo, la marea del caos no se detenía. Un eco de disparos resonó nuevamente, y el suelo debajo de ellos vibró con la presión de los pasos desbocados. De repente, un estruendo atronador retumbó en la sala. El sonido de una explosión hizo que los corazones se detuvieran. La escena se deslizó en una coreografía aterradora de luces intermitentes y fragmentos voladores. Abajo, gritó Andrés, y con un movimiento ágil, se lanzó hacia el suelo cubriendo a las mujeres con su cuerpo. El caos se desató, y el calor aflojó la presión que sentían. En medio del polvo que caía, Marta vislumbró una figura entre la bruma, imponente y fría. Era don Alberto, que miraba todo desde la distancia, como un maestro de marionetas que se regocija ante su espectáculo de horror. Mira, Marta, ni siquiera el fuego puede protegerte de lo que realmente se avecina, dijo, sus palabras impregnadas de un tono siniestro. La risa burlona reverberó en el aire, haciendo que la piel de Marta se erizara. Con un desgarrador grito de rabia, ella respondió, nunca te dejaré ponerte tus manos sobre nosotras. Pero la verdad le picó en el corazón, la jugada todavía estaba incompleta, y el tablero de ajedrez se movía sutilmente en su contra, mientras las sirenas se acercaban y el eco de la explosión resonaba en sus oídos. Marta supo que no podían aflojar el paso. El tiempo se había convertido en su mayor enemigo. Debían salir y, al mismo tiempo, descubrir la verdad que se ocultaba tras esta bomba de desesperación. Con una mirada hacia Andrés, que parecía decidido a luchar hasta el final, y Sofía, quien aún temblaba a su lado, Marta sintió que el único camino a seguir era enfrentarse a aquellos que confundían el juego con la vida, pero mientras escapaban de la sala, una sombra oscura se deslizó detrás de ellos, y algo en la forma en que se movía indicaba que el verdadero peligro apenas comenzaba a revelarse. Marta, con el corazón en un puño y la adrenalina corriendo por sus venas, logró salir de la sala. Sofía, su pequeña, apretaba su mano con todas sus fuerzas, como si su agarre pudiera ahuyentar cualquier oscuridad que amenazara con tragarlas. El eco de los disparos aún retumbaba en sus oídos, cada sonido era un recordatorio del peligro latente que las acechaba. Sofía, sigue cerca de mí, le gritó mientras corrían por el pasillo desierto y polvoriento. El bullicio de la oficina se había reducido a un murmullo inquietante, y lo único que podía escuchar era el ritmo frenético de su propio corazón. Detrás de ellas, un grito desgarrador resonó, seguido por el crujido de una puerta al abrirse y el caos que se desataba a su alrededor. No podemos detenernos, susurró Marta, su voz cargada de temor. Sabía que aquello no había terminado. Don Alberto no se rendiría fácilmente. Lo había visto en su mirada. De repente, otra explosión sacudió el suelo, y el aire se llenó de un humo espeso. Marta se cubrió la boca, casi por instinto. ¿Dónde está Andrés?, pensó, pero no podía permitir que el miedo la distrajera. Con su hija a su lado, avanzó a través del laberinto de la oficina, buscando una salida. La salida principal era un caos absoluto, la multitud había sucumbido al pánico, y antes de que pudiera reaccionar, su mirada se encontró con la de Andrés, quien emergía entre la confusión. «Marta». «Acá», gritó, y ella sintió una punzada de alivio al verlo. «Este camino». «Rápido». Sin vacilar, lo siguió, guiando a Sofía con firmeza. Mientras corrían, Marta siguió pensando en lo que había dicho don Alberto. Las palabras resonaban, haciéndola cuestionar todo lo que creía saber. El poder. Era tentador, lo sabía. Pero lo que más le importaba en este mundo era su hija. La vida de Sofía era su única prioridad. Finalmente, llegaban a una salida lateral. La luz del día se filtraba a través de la puerta entreabierta, un faro de esperanza en medio de la tormenta. Andrés la empujó hacia adelante, justo cuando los hombres encapuchados aparecieron nuevamente en el horizonte. «Salgan», ordenó Andrés mientras él se quedaba atrás, como un verdadero héroe, preparado para enfrentar el peligro. «Vamos, Sofía». Marta logró sacar a su hija hacia el exterior, donde la luz del sol las bañaba con un calor reconfortante, un escape de la oscuridad que las había mantenido prisioneras. En el aire fresco,
Marta sintió un cambio. La determinación rugía con fuerza en su pecho. No puedo dejar que esto termine así, pensó, mirando hacia atrás para ver a Andrés enfrentándose a sus atacantes. Andrés, ven, gritó, pero él sacudió la cabeza, con una expresión que mostraba tanto valor como resignación. Cuida a Sofía. Debes irte ahora. Con un último vistazo lleno de emociones conflictivas, Marta se dio la vuelta y tomó la mano de su hija. Al dar varios pasos hacia adelante, el sonido de la sirena se acercaba, como ángeles de la guardia viniendo a rescatarla. No podía dejar que el miedo la dominara. Estamos juntas, Sofía. Siempre, murmuró, llenando el aire con una determinación renovada, mientras se alejaban de aquel horror. Marta se dio cuenta de que aunque había dejado atrás a don Alberto y su juego oscuro, una lección permanecía. El verdadero poder no era el dinero ni la manipulación. Era la voluntad de elegir la bondad, el amor y la protección sobre el miedo. Con cada paso, sentía que el peso que llevaba comenzaba a disiparse, y así, en medio del embrollo y el caos, Marta y Sofía se marcharon de aquel lugar, sus corazones latiendo juntos en una única melodía de esperanza. Sabían que la batalla no había terminado, pero eso no importaba, juntas podían enfrentar cualquier cosa que se les presentara. Detrás de ellas, el eco de la vida se desdibujaba, pero frente a ellas, el mundo se abría lleno de nuevas oportunidades. La historia de Marta y Sofía continuaba, y esta vez, no había vuelta atrás. Ahora, te lo pido de corazón. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perdértelas. Próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Y no te olvides de llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, porque tu voz realmente cuenta. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.